¿Te imaginas vivir en una ciudad donde la basura jamás se tira y cada objeto viejo se convierte en materia prima para otra función? En la antigua Mesopotamia, hace unos 4000 años, eso era casi una realidad cotidiana. Mientras las civilizaciones europeas estaban en su infancia tribal, los sumerios ya reutilizaban metales, cerámica y textiles con un uso tan ingenioso que hoy parecería una alternativa sostenible ultramoderna. En ciudades como Ur y Uruk, los artesanos recogían fragmentos de cerámica rota para fabricar mosaicos. Los metales se fundían de nuevo para fabricar herramientas o joyería. No existía el usar y tirar. Todo tenía un ciclo. Su economía dependía del trueque, de la agricultura irrigada, de templos que centralizaban recursos. Religiosamente creían que cada objeto llevaba un espíritu o esencia que merecía respeto, lo que impedía el desecho frívolo. Hoy, en Occidente, tiramos toneladas de plásticos, usamos servicios de un solo uso y prácticamente cada año estrenamos teléfonos nuevos aunque los viejos todavía funcionen. En comparación, los sumerios gestionaban los residuos como una forma de preservar lo sagrado y lo utilitario. Al mismo tiempo, en China, durante la dinastía Jing, se desarrollaban los primeros bronces rituales con símbolos que registraban conquistas. En América, en las culturas olmeca o maya, ya se tallaba jade precioso para objetos ceremoniales. Todo mientras en otras partes del mundo humanos estaban aprendiendo agricultura. Si te apasiona descubrir cómo vivían otros y entender cuánto hemos cambiado, suscríbete. Juntos formamos una comunidad que redescubre mundo, historia y cultura cada día. ¿Sabías que, en la antigua China, bajo la dinastía Han, se valoraba el silencio como prueba de nobleza, mientras hoy hablamos sin parar en redes sociales? En el siglo II a.C., cultivar el silencio era parte del ideal confuciano, era signo de sabiduría, disciplina, autocontrol. Mientras tanto, en Occidente moderno, promovemos la expresión continua, la visibilidad, la identidad externa como logro. Los eruditos Han pasaban horas guardando silencio, leyendo clásicos, escribiendo caligrafía, meditando, e incluso evitando hablar para no desgastar su energía vital, Xi. Tenían academias donde el no hablar pesaba tanto como decir algo sabio. Las palabras se pensaban cuidadosamente. Socialmente esto fortalecía estructuras jerárquicas, mandar con moderación, obedecer con respeto. Políticamente, los nobles que hablaban menos gozaban de mayor estima. Hoy, en muchos países occidentales, se idolatra la conversación constante. Redes sociales llenas de opiniones, transmisiones en vivo, influencers. La persona callada muchas veces es invisible o incomprendida. Se valora la audiencia, no el silencio interior. Al mismo tiempo, en el Imperio Romano se administraba justicia pública, construían acueductos. En América precolombina, los mayas desarrollaban complejos calendarios astronómicos. En África ancestral, los reinos de Kus o Nubia albergaban centros de saber antes de ser impactados por invasiones europeas. Si quieres viajar con nosotros en el tiempo y entender no solo hechos, sino formas de pensar tan diferentes, suscríbete. Aquí cada historia nos une y juntos creamos una comunidad que descubre lo que fuimos para entender lo que somos. ¿Imaginas que un rey decretara que tus hijos vistieran como animales sagrados y que tus funerales costaran tanto como 5 casas modernas? En el México prehispánico de los aztecas, justo antes de la llegada de los españoles, algo parecido ocurría cada día. La vestimenta, los rituales funerarios, las jerarquías sociales parecían diseñados para mostrar lo divino en lo humano. Los nobles usaban penachos de quetzal, orejeras de oro, tejidos teñidos con cochinilla y añil. Solo ellos podían portar ciertas joyas. Los pueblos comunes usaban maguey, algodón sencillo. En los funerales de un tlatoani, gobernante, se sacrificaban objetos, se realizaban danzas, se llevaban acompañantes. Su tumba debía reflejar su poder con jade, obsidiana, ofrendas ricas. Pagaban ceremonias que hoy equivaldrían al valor de muchas casas. Religiosamente creían que el gobernante se convertía en puente entre dioses y mortales, y su muerte debía ser celebrada con todo el esplendor. Hoy en Occidente, aunque algunas tradiciones tienen funerales simbólicos, la mayoría de las personas comunes en entierros modernos no gastan tanto,
Ni visten tan elaborado ni ritualizan su muerte como acto político o religioso visible. La ostentación extrema es más individual o mediática. Al mismo tiempo, en Europa renacentista se propagaba el arte, la ciencia. En Asia, Japón vivía el periodo Muromachi, con su refinamiento Zen, ceremonia del té, mientras en África los reinos de los Grandes Lagos creaban tradiciones orales poderosas. Si te intriga cómo otras sociedades sacralizaban la vida, la muerte y el estatus de maneras tan distintas, suscríbete. Construimos juntos un espacio donde la historia nos sorprende y aprendemos cada día en comunidad. ¿Te has preguntado cómo sería tu vida si los maestros te castigaran con aislarte en una oscuridad total por semanas si te distraías? En la Edad Media Europea, en escuelas monásticas del siglo XII, un castigo llamado la celda oscura se usaba para disciplinar alumnos distraídos, sin luz natural, sin calor, en silencio absoluto, aislados hasta que corrigieran su conducta. Mientras hoy consideramos los castigos escolares en contextos legales y psicológicos, para ellos era normal mezclar fe, disciplina, cuerpo, espíritu, obediencia. Los estudiantes pasaban jornadas largas copiando manuscritos, aprendiendo latín, memorizando textos sagrados. La autoridad del maestro monje era incuestionable. Religión y educación estaban entrelazadas. Si un alumno mostraba rebeldía o falta de concentración, el castigo podía involucrar aislamiento físico y espiritual. Economía de los monasterios sostenía la educación, la copistería, la traducción. En contraste, en nuestra cultura actual occidental, la educación suele incluir derechos del estudiante, libertad de expresión, métodos pedagógicos interactivos, protección contra abusos físicos o humillaciones. Los castigos hoy son legales, supervisados, regulados, rara vez incluyen aislamiento total. Al mismo tiempo, en el mundo islámico de la Edad Oro, siglos VIII y XII, se traducían obras griegas, se creaban bibliotecas, en China Song, flores y avances en agricultura e imprenta, y en América los pueblos andinos como los Wali desarrollaban infraestructura y planificación urbana. Si te interesa conocer cómo han cambiado nuestras escuelas, nuestras reglas, nuestras formas de enseñar y aprender, suscríbete. Formarás parte de esta comunidad que explora historia y cultura juntos para ver lo que dejamos atrás y lo que construimos hoy. ¿Y si te dijera que hubo una ciudad donde las mujeres gobernaban, los hombres servían en el hogar y los niños eran educados por sabias ancianas? En la isla de Creta, durante la civilización minoica, alrededor de 1600 a 1450 a.C., existen evidencias arqueológicas de una estructura en la que mujeres tenían papeles centrales en la religión, en el arte, en la economía. Pinturas muestran a sacerdotisas en ceremonias, mujeres liderando rituales con gran autoridad simbólica. Mientras en culturas contemporáneas del cercano oriente lo masculino dominaba la esfera pública, en Creta la mujer aparecía visible, poderosa, reconocida. Los frescos muestran mujeres procesionando, orgullosas, vistiendo túnicas de lino blanco con bordes rojos, tocados florales, ornatos de joyería de oro fino. Los palacios tenían espacios amplios para ceremonias dedicadas a la diosa madre, figuras femeninas dominaban como símbolo religioso, incluso como intermediarias con lo divino. Políticamente, aunque no sabemos si tenían reyes mujeres, sí sabemos que la iconografía y los roles religiosos eran liderados por mujeres. Hoy en Occidente, aunque hay logros de igualdad, aún persisten diferencias de género, roles domésticos tradicionales, disparidades. Raramente las mujeres están tan centradas en el poder religioso y simbólico de modo institucionalizado como en Creta. Mientras esto ocurría en Creta, en Egipto, nuevos imperios, los faraones consolidaban poder divino, en Sinashang se forjaba la escritura en huesos oraculares y en América las culturas olmeca o maya edificaban ciudades ceremoniales. Si te apasiona descubrir historias que desafían lo que solemos dar por hecho, suscríbete. Somos una comunidad que explora lo que otros ignoraron, comparte curiosidades y crece con cada relato histórico. ¿Podrías vivir en una ciudad donde nadie poseía tierras privadas y todo era compartido por el clan? Eso ocurría en la cultura de los primeros cazadores-recolectores en África Oriental hace unos 50.000 años.
Antes del surgimiento de la agricultura, los grupos humanos compartían alimentos, herramientas y territorio. El concepto de propiedad privada era inexistente. Su supervivencia dependía de la cooperación y de normas sociales no escritas, basadas en reciprocidad. Los campamentos eran móviles, chozas hechas con ramas, pieles de animales, fogatas en el centro. La autoridad era difusa, el prestigio se ganaba por habilidad para cazar, recolectar o curar, no por acumular bienes. Religiosamente, rendían culto a fuerzas de la naturaleza, a espíritus de ancestros y animales totémicos. Hoy en Occidente nos resulta casi inconcebible vivir sin contratos, casas propias o fronteras. La economía global y los sistemas legales giran alrededor de la propiedad privada, del consumo y la acumulación. Al mismo tiempo, en Europa, los neandertales vivían sus últimos milenios. En Asia, pequeños grupos desarrollaban técnicas primitivas de cerámica. En América, todavía no había sociedades agrícolas consolidadas. Si te intriga imaginar cómo era la vida humana antes de todo lo que hoy damos por hecho, suscríbete. Formarás parte de una comunidad que explora juntos la historia de todos nosotros. ¿Y si en vez de escribir en papel, toda tu vida quedara grabada en una piedra sagrada al aire libre? En la civilización del Valle del Indo, Harappa y Mohenjo-Daro, 2600 a 1900 a.C., los registros más duraderos eran sellos de esteatita con símbolos aún no descifrados. Allí, mientras en Egipto se usaban jeroglíficos y en Mesopotamia tablillas de arcilla, en el Indo marcaban mercancías y ritos con sellos diminutos. Estas ciudades contaban con planificación urbana avanzada, calles rectas, drenajes cubiertos, baños públicos. No hay evidencia de reyes con tumbas fastuosas. Parece que la organización era más igualitaria. Sin embargo, su sistema de escritura sigue siendo un misterio. Símbolos de animales, figuras geométricas. Un sello podía ser tu identidad, tu firma y tu pasaporte. Hoy en Occidente vivimos en un mundo digital. Nuestros datos están en la nube, en redes sociales, cambiamos contraseñas. Nada es tangible como una piedra con tu historia. Mientras tanto, en China se forjaban las primeras dinastías legendarias, en América florecían culturas arcaicas que sembraban maíz, y en África el Sahara era aún fértil y transitado por grupos nómadas. Si quieres descubrir misterios no resueltos de civilizaciones antiguas, suscríbete. Juntos exploramos las huellas que dejaron en el tiempo. ¿Te parecería normal que tu universidad estuviera en el desierto y que aprendieras astronomía mirando las estrellas junto a sacerdotes? En el antiguo Egipto, hacia el 1500 a.C., los templos de Tebas y Heliópolis no solo eran lugares de culto, sino centros de conocimiento. Allí se enseñaba matemáticas, astronomía, medicina y religión a escribas y sacerdotes. Los aprendices copiaban papíos, observaban el cielo nocturno desde terrazas de piedra, medían inundaciones del Nilo. Su calendario, basado en el surgimiento de Sirio, regulaba cosechas y festividades. El saber era poder y estaba reservado a una élite educada dentro de templos. Hoy en Occidente, estudiamos en universidades laicas, con acceso masivo, bibliotecas abiertas, Internet. La ciencia está separada de la religión, aunque ambas buscan respuestas. Mientras tanto, en la Edad del Bronce del Egeo, se levantaban palacios minoicos. En China, la dinastía Shang moldeaba bronces rituales. Y en América, los primeros olmecas diseñaban monumentos de piedra. Si te fascina cómo ciencia y religión estuvieron unidas en la antigüedad, suscríbete. Somos una comunidad que mira el cielo con ojos antiguos y modernos al mismo tiempo. ¿Sabías que en la Grecia clásica muchos deportistas competían completamente desnudos porque creían que así honraban a los dioses? En los Juegos Olímpicos del siglo V a.C., en Olimpia, atletas masculinos competían sin ropa para mostrar la armonía del cuerpo humano y la pureza del deporte. La palabra gimnasio viene de gimnos, desnudo. El público eran hombres libres y dignatarios. Las mujeres casadas no podían asistir. La competición era tanto religiosa como atlética. Sacrificios a Zeus, procesiones, himnos. Se buscaba belleza, fuerza y devoción. Hoy, en Occidente, el deporte es masivo, televisado, con uniformes, patrocinadores.
reglas internacionales, mujeres y hombres participando. La desnudez en público es vista como escándalo, no como virtud religiosa. Mientras tanto, en China florecían las filosofías confuciana y taoísta. En América culturas como los zapotecas construían templos en Monte Albán. En África los reinos de Nubia comerciaban con Egipto y el Mediterráneo. Si quieres conocer costumbres sorprendentes que hoy nos resultarían imposibles, suscríbete. Juntos exploramos la historia con ojos nuevos. Imagina vivir en una ciudad medieval donde en lugar de basura en las calles había jardines flotantes para limpiar el aire. En la ciudad mexica de Tenochtitlan, siglo XV, construida sobre un lago, los mexicas crearon chinampas, islas artificiales donde cultivaban alimentos y purificaban el agua. Eran una mezcla de ingeniería, ecología y urbanismo adelantado. Las chinampas producían maíz, frijoles, calabaza, flores, los canales permitían transporte en canoas, y la ciudad estaba organizada en calzadas y templos, mercados vibrantes como Tlatelolco. Su sistema abastecía a cientos de miles de personas con alimentos frescos y agua relativamente limpia. Hoy en Occidente hablamos de ciudades verdes y agricultura urbana como innovaciones modernas, pero en Tenochtitlan ya existía hace 500 años. Mientras en Europa se vivía la Edad Media tardía con calles estrechas y suciedad, en Asia florecían dinastías Ming con porcelanas y comercio marítimo, y en África Occidental el Imperio de Mali enriquecía Timbuktu como centro intelectual. Si quieres descubrir ideas antiguas que parecen del futuro, suscríbete. Serás parte de una comunidad que rescata las soluciones del pasado para inspirar nuestro presente. Imagina despertar cada día con la obligación de ofrecer tu propia sangre a los dioses para asegurar la salida del sol. Así vivían los sacerdotes y nobles aztecas en Tenochtitlán, hace más de 500 años. La religión azteca estaba tan entrelazada con la astronomía que los sacrificios eran parte de su calendario cósmico. Las ceremonias, en lo alto de los templos, rodeadas de cantos y tambores, buscaban mantener el equilibrio del universo. Mientras esto ocurría en América, en el Renacimiento europeo, surgían los primeros tratados de anatomía humana, basados en disecciones científicas, no rituales. Hoy, la cultura occidental ve la sangre como un asunto médico y privado, no un deber espiritual colectivo. Esta comparación revela cómo han cambiado las ideas sobre el cuerpo y el cosmos. Si quieres seguir explorando estos contrastes impactantes de la historia, suscríbete y descubre más junto a nosotros. ¿Sabías que en la China del periodo Tang, siglo VIII, la tinta y el papel eran tan valiosos que hasta los exámenes imperiales se convertían en espectáculos? Jóvenes de todo el imperio viajaban semanas para competir en caligrafía y poesía con la esperanza de entrar al servicio civil. Se examinaban en salas masivas donde la vigilancia era estricta para evitar trampas. Mientras tanto, en Europa feudal, los nobles apenas sabían leer y escribir, y el poder se heredaba, no se ganaba en pruebas académicas. Hoy, en Occidente, damos por hecho que cualquiera puede estudiar y presentarse a un examen, pero entonces era un privilegio reservado a élites disciplinadas. Suscríbete para seguir descubriendo estos contrastes sorprendentes entre culturas y épocas. En la Grecia clásica, las competiciones deportivas no solo eran juegos, eran un ritual sagrado. En Olimpia, cada 4 años, atletas desnudos competían ante miles de espectadores para honrar a Zeus. Los vencedores recibían coronas de olivo, no dinero. Mientras tanto, en Mesoamérica, se jugaba el juego de pelota con fines rituales y políticos, donde a veces los perdedores eran sacrificados. Hoy, el deporte en Occidente es espectáculo global y negocio multimillonario, muy lejos de su origen sagrado. Si quieres seguir viajando por estas historias que transforman tu forma de ver el presente, suscríbete al canal y explora más con nosotros. Imagina vivir en una aldea vikinga del siglo X, donde la ley se discutía en asambleas al aire libre llamadas Theng. Allí, hombres libres debatían y decidían sentencias, sin castillos ni jueces togados.
Mientras tanto, en el mundo islámico florecían las bibliotecas de Bagdad con miles de manuscritos, y en América las culturas precolombinas construían ciudades enteras de barro y piedra. Hoy, en Occidente, vemos la justicia como algo que sucede en tribunales cerrados con abogados profesionales, pero los vikingos la ejercían en plazas abiertas con la comunidad entera escuchando. Suscríbete y sigue explorando cómo las sociedades resolvían sus conflictos antes que nosotros. En la Egipto faraónico, las cartas de amor existían. En papiro, hace más de 3000 años, escribas componían versos para expresar afecto con metáforas del Nilo y del sol. Estas cartas circulaban entre clases altas y a veces se guardaban en tumbas. Mientras tanto, en la Edad de Bronce europea, la escritura apenas comenzaba a aparecer y las emociones se transmitían oralmente. Hoy, en Occidente, enviamos mensajes instantáneos con emojis. La sensibilidad humana es eterna, pero las formas cambian radicalmente. Suscríbete para seguir descubriendo estas ventanas íntimas del pasado y entender nuestro presente. Imagina entrar a una ciudad mesopotámica hace más de 4000 años, donde el sonido de las tabletas de arcilla es tan cotidiano como hoy lo son nuestros teléfonos. En Uruk, escribas con cálamos registraban desde transacciones comerciales hasta poemas épicos. La escritura cuneiforme no era un lujo, era la base de la administración y el poder. Mientras en Mesopotamia se levantaban templos escalonados y se codificaban leyes, en Europa, grupos nómadas todavía vivían sin escritura y transmitían su saber de forma oral. Hoy, en Occidente, escribimos en dispositivos digitales y almacenamos datos en la nube, pero seguimos con la misma obsesión de dejar huella. Este contraste muestra cómo la necesidad de dejar huella nos acompaña desde el origen de la civilización. Si te fascina descubrir cómo comenzó todo y ver las raíces de nuestras costumbres, suscríbete a nuestro canal y únete a esta comunidad que viaja juntos por la historia del mundo. Cierra los ojos e imagina caminar por una aldea neolítica en Anatolia, hace 9000 años, donde las casas están tan juntas que se entra por el techo. En Çatalhöyük, la vida cotidiana mezclaba arte, religión y supervivencia. Las paredes estaban decoradas con murales de caza y escenas rituales. No había calles, sino pasadizos sobre los tejados. Mientras esto sucedía en Asia Menor, en África, grupos de cazadores-recolectores recorrían las sabanas y en América, las primeras aldeas agrícolas apenas surgían. Hoy, en Occidente, vivimos en ciudades planificadas con calles, semáforos y urbanismo, pero seguimos decorando nuestras paredes con símbolos y arte para contar quiénes somos. Este viaje nos muestra que la creatividad y la organización social nacen de la necesidad humana de convivir. Suscríbete y descubre más sobre estos orígenes para ver nuestro presente con otros ojos. En la corte de Mali, del siglo XIV, en plena África Occidental, se organizaban caravanas de oro y sal que cruzaban el Sahara. Imagina el bullicio de Tombuctú, donde eruditos debatían astronomía y leyes islámicas en bibliotecas repletas de manuscritos. Mientras esto pasaba en África, en Europa se gestaban las primeras universidades medievales y en América las culturas preincaicas construían terrazas agrícolas en los Andes. Hoy en Occidente hablamos de globalización como algo nuevo, pero hace siglos existían redes comerciales y de conocimiento que conectaban mundos. El imperio de Mali demuestra que riqueza y cultura pueden florecer en lugares que muchos ni imaginan. Suscríbete para seguir viajando juntos a estos escenarios que cambian nuestra visión del pasado y del presente. Piensa en el Japón del período Edo, siglo XVII, donde el arte del teatro kabuki llenaba escenarios con colores y emociones. Las mujeres no podían actuar, así que hombres interpretaban papeles femeninos con gran virtuosismo, atrayendo a multitudes de todas las clases. Mientras esto ocurría en Asia, en Europa el barroco brillaba con óperas, y en América se consolidaban colonias españolas con sus propias expresiones teatrales. Hoy, en Occidente, valoramos la diversidad en el escenario y celebramos la participación de todos los géneros, pero en ese tiempo, las normas sociales definían quién podía subir a escena. Explorar estas tradiciones nos ayuda a entender cómo cambian las ideas de género y espectáculo.
Suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo estos fascinantes contrastes históricos. Viaja al París del siglo XIX durante la Revolución Industrial, donde las fábricas comenzaban a transformar la ciudad y la vida cotidiana. Imagina el humo saliendo de las chimeneas, obreros entrando a turnos interminables y niños trabajando junto a adultos. Mientras esto pasaba en Europa, en América se expandían los ferrocarriles y en Asia las potencias coloniales introducían industrias en puertos estratégicos. Hoy en Occidente luchamos por derechos laborales y vemos normal la educación infantil obligatoria, pero en aquel entonces era común que un niño pasara su infancia en una fábrica. Conocer estas historias nos permite valorar conquistas sociales que hoy parecen obvias. Suscríbete para seguir explorando juntos las raíces de nuestro mundo moderno.